Hola a todos y bienvenidos nuevamente como cada viernes a nuestro podcast Nada fue un error. Antes de dar inicio y entrar en el tema, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, además de activar las notificaciones, dejarnos un like si les gusta lo que hasta ahora han escuchado, e indíquenos en los comentarios si tienen sugerencias sobre el tema. En la cajita de descripción podrán encontrar los links a nuestras redes sociales, así como también las demás plataformas en las que estamos presentes como Nada fue un error podcast. Ok, dicho esto, a lo que nos convoca. Es muy popular o conocida aquella idea o premisa psicológica de que los problemas que manifestamos en la adultez tienen su raíz en experiencias de la infancia. Entonces, solemos remontarnos a nuestro pasado, empezamos a buscar en nuestra memoria en dónde están ancladas ciertas emociones y cómo éstas siguen teniendo algún impacto en nuestras vidas e incluso buscamos culpables. No obstante, cuando hacemos estos ejercicios nos damos cuenta que, así como heredamos información genética, también heredamos patrones de conducta, memorias emocionales, códigos morales y culturales de nuestros familiares. Sabemos que es un tema complejo y no pretendemos aquí dar herramientas psicológicas o terapéuticas para abordarlo. Más bien queremos compartir, como hemos venido haciendo a lo largo de este podcast, nuestras experiencias, nuestras perspectivas. Hoy hablaremos sobre el ADN emocional, patrones y heridas familiares. Comencemos. Hola. Bueno, como nos acabas de decir en la intro, nosotros heredamos y tomamos la decisión de hacernos responsables o no. Yo creo que es importante no quedarse con es la culpa de mamá, es la culpa de papá, es la culpa de mi familia, no. O sea, es entender, aceptar que en lo que vivimos tenía que ser así y seguir avanzando con eso. Que es duro, sí, que es fuerte, creo que también es fuerte en verse a uno mismo y sobre todo no sentir compasión con ese niño herido, ese niño triste, ese niño abandonado, pero es parte de lo que nos hace hoy, ¿no? Sí, fíjate que yo, antes de ver, cuando vi en la grilla de contenido que nos tocaba hablar de este tema, yo lo primero que hice fue pensar en el año 2020, durante la pandemia y esa primera vez en que nos encerramos. Al menos aquí en Chile, estábamos en pleno invierno. Entonces nos tocó como estar así encerrados con el frío, con muy pocas horas de sol. Entonces, eso, además de uno nunca haber vivido ese tema de estar encerrados, a mí en lo particular tuve en ese momento yo tenía como que cierta depresión, no solamente por la pandemia, sino por otros temas que incluso aquí mismo ya hemos abordado, ¿no? Y una de las experiencias que a mí como que me hizo eh, tratar de empezar a investigar más sobre mí, sobre mi familia, sobre la historia de vida de algunos familiares, fue que en ese periodo un tío mío le diagnosticaron cáncer. Mi tío creo que tenía 60 años, sí, tenía 59 años en ese momento. Y bueno, ese era un tío muy querido, o sea, era mi tío favorito, toda la cosa, ¿no? Y eh, era el segundo hermano de mi familia, mi mamá, son 6 hermanos. Él iba a ser el segundo hermano con cáncer y el tercero ya con un desahucio. En el 2013 había fallecido una tía, en el 2015 falleció un tío y en el 2020 mi tío es diagnosticado con cáncer de pulmón terminal, duró apenas un mes y bueno, y fallece, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿por qué se está manifestando que personas de mi familia, jóvenes, o sea, relativamente jóvenes y todo eso, estén falleciendo de esta manera, ¿no? Y manifestando estas enfermedades, todo eso, y bueno,
yo también pasando procesos propios, empecé a investigar sobre la familia. Empecé a ver, en ese momento estaba además como leyendo estos temas de que hablan de que las enfermedades son unas manifestaciones emocionales, de las emociones que reprimimos o de otro tipo de afecciones, de traumas psicológicos que nuestro cuerpo lo somatiza y lo manifiesta como enfermedad. Y bueno, en todo ese tema me puse a investigar sobre mi abuela, en este caso la mamá de mi tío, que también es la mamá de mi mamá, este, sobre, sobre mi abuelo y por qué el cáncer estaba teniendo esta manifestación en la familia. Y entonces empecé como a investigar cosas y me di cuenta que tenían sentido, eh, que así como, bueno, así como se estaban heredando, así como heredamos un gen, así como heredamos los ojos de un familiar o gestos, o así como somos un reflejo de los fenotipos, también vamos acumulando en nuestro ser eh, emociones aprendidas, traumas también, que cuando uno, por ejemplo, yo llegué como hasta a investigar, lo más que llegué a investigar fue sobre bisabuelas y me empecé a dar cuenta de una serie de patrones y de cómo esa predisposición del cáncer estaba, pero que esa predisposición del cáncer también estaba asociado a traumas familiares, ¿no? A secretos, a sentir que la vida, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, que era lo que tenía mi tío y que también era lo que había tenido mi otro tío, es sentir que la vida te asfixia, o sea, un montón de cosas que yo dije, esto es impresionante, ¿no? Y empecé a investigar sobre mi linaje. Entonces, yo sí creo que podemos heredar traumas, yo sí creo que podemos, además de los mismos, los propios que podemos desarrollar por otras condiciones, ¿no? Lo importante es tratar de ver cómo podemos hacer conscientes esas cosas y ver cómo las podemos sanar, ¿no? Sí, con respecto a eso que están diciendo, yo en algún momento me encontré con la teoría de las constelaciones familiares y me gustó tanto ese tema que de hecho lo estudié. Y eso que tú hablas en constelaciones familiares se llama buena y mala conciencia. Buena conciencia es repetir exactamente lo mismo. O sea, ese ADN que se va multiplicando con la generación. Mm, Y mala conciencia es ir en contra del linaje familiar, que es justamente hacerlo distinto. Y es, por ejemplo, en este caso, tú lo viste, tú creaste una alerta en tu vida y tú dijiste, bueno, está pasando por esto, y quizás eso te hace tomar la decisión de tener mala conciencia. ¿Y por qué es mala conciencia? Porque estás en contra del linaje, estás actuando y haciendo algo distinto. Entonces, sí creo que de alguna manera nosotros heredamos eso. Sí creo que hay que entender como todas estas teorías, profundizar un poco más, investigar, pero no solamente investigar para quedarse allí en, bueno, me está pasando esto y quedarme desde la víctima. Y tampoco hacerlo así como que, bueno, esto no es lo que yo quiero repetir y irnos hacia al otro extremo que es como la rabia o es que yo voy a contar con esto, sino es encontrar ese punto exacto de equilibrio donde yo acepto que, bueno, mis antepasados, mi familia, mi árbol genealógico tiene condiciones, patrones, hay una serie de cosas que ha venido condicionando a la familia, porque incluso nosotros podemos ver cómo historias se repiten de forma distinta, pero se repite. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes y empezamos a investigar un poco más, nos damos cuenta de esto y uno dice, wow. Por ejemplo, en algún momento yo me di cuenta que yo en el amor era como muy parecida a mi mamá. Y yo decía, wow, esto era lo que yo más odiaba de mi mamá, pero mira como yo inconscientemente lo estoy haciendo. Entonces, aceptar esas cosas y sobre todo entenderlas desde el amor para poder transmutarlas, tiene que haber un proceso de mucha inteligencia emocional, mucha espiritualidad y
mucha responsabilidad para no irnos, como dije ahorita, a los extremos. O sea, como que yo corto con esto y ya, porque incluso eso te hace caer peor, sino más bien es encontrar ese punto de equilibrio donde tú puedas, bueno, entender esos patrones que venía trayendo la familia, que venía trayendo los antepasados, pero que en este punto tú, con el conocimiento, con las herramientas que se tiene, porque hay una masificación de esta información que es súper buena y que creo que esto evoluciona constantemente, pero tomar el control de alguna manera y que eso te permita evolucionar de forma distinta. Y bueno, fíjate que en ese momento me pasaron varias cosas que investigando, por ejemplo, sobre el pasado de mi abuela, o sea, o por el pasado no, sobre la vida de mi abuela, que yo la conocí muy poco, y lo que conocí de ella es que era una mujer que era muy amargada y, y que bueno, y que también había sido dura, una madre dura con sus hijos. eh, de hecho, mi abuela era una mujer que no le gustaba reírse y que cuando uno se reía, ella pensaba que nos estábamos burlando de ella. Este, y bueno, nos decía cosas así como, bueno, en ese momento de niña, adolescente, la veía así como que porque mi abuela es así, pero ahora como que he tenido, a partir del conocimiento de su historia de vida, he tenido como un acercamiento he reconfigurado el recuerdo que tenía de ella de una manera más comprensiva, ¿no? Y empática. Ella fue una niña que sufrió muchísimo. Fue una persona que en su vida en general sufrió mucho. Y empecé a ver paralelismos entre su vida y la mía. Que yo decía, mira, a mi abuela le pasó esto de niña, a mí me pasó algo parecido, no exactamente igual, pero sí pude ver patrones. Y eso para mí fue impresionante y me empezó a remover temas de mi propia infancia. Y en todo ese tema, además que yo estaba en ese momento realmente pasando por una crisis, y en todo ese tema yo caí, no sé, el universo me envió un libro que para mí fue así que me voló la cabeza. Y el libro se llama Re- Reconcíliate con tu infancia. Entonces, oye, déjame ver cómo es que se llamaba. Yo sé que es una psicóloga, una psicoterapeuta alemana, y ella parte de la premisa de que había una frase, algo así, que decía algo así como que no hay una infancia, sino muchas, y que realmente nuestros recuerdos ni siquiera están asociados con los hechos, o con lo que, sino con la interpretación en el presente que le hacemos a esos recuerdos y de cómo nos relacionamos con nuestro pasado, que realmente nuestro pasado tiene mucho del presente porque viene a reconfigurarse a partir de la hora. Entonces, y que constantemente estamos inventando o reinterpretando nuestro pasado. Y a mí ese libro me ayudó mucho, primero a entender que siempre estamos hablando que sí del niño interior o de la persona que solíamos ser, y realmente todas esas personas son nosotros y viven en nosotros. Por eso es que a lo mejor se ha popularizado tanto hablar eso del niño interior. O sea, no es que cuando uno cumple 5 años dejas de tener 4, pero la edad es una variable continua. No es que ya pasaste de 4 a 5 y te transformaste de 4 a 5, sino que paulatinamente se va construyendo ese ser. Entonces, si yo hoy tengo 36 años, dentro de mí están contenidos los 35, los 34, los 33, y así sucesivamente hasta llegar a la niñez, hasta llegar a la persona que fuiste en adolescencia. Y ese libro a mí me permitió reconciliarme conmigo misma, porque a veces yo era como muy dura y muy exigente de decir, hubiese tomado estas decisiones, hubiese hecho aquellas cosas, pero me fui a la persona que era, no sé, cuando tenía 8 años, qué errores tantos puede cometer una persona de 8 años, por ejemplo, y que yo vivía así como que, yo a los 8 años hubiese hecho esto.
O, por ejemplo, no, ay, me hubiese quedado viviendo con mi papá o me hubiese ido a vivir con mi mamá. Como que si mi vida hubiese tomado otros rumbos, ¿sabes? Claro, que nunca vamos a saber si estaba bien o mal, porque no pasó y no existe la Exacto. posibilidad de nada. No existe la manera, o sea, no podemos vivir la vida como esta película, el efecto mariposa que la persona iba a tratar de ver cómo era Imposible. en diferentes momentos, ¿saben? Ya está, esto fue lo que se decidió y esto es lo que nos está haciendo ser las personas que son. Entonces, ese libro me permitió eso, como reconciliarme con esa idea de que las decisiones que se tomaron cuando uno tiene 8, cuando uno tiene 12, cuando uno tiene 15, 20 y así sucesivamente, se corresponden con las personas que éramos en ese momento y no hay manera de que pudiéramos haber tomado otra decisión, ¿no? Porque realmente la reflexión viene después que suceden las cosas, ¿no? En ese momento las herramientas que teníamos nos dijeron, esta es la decisión que se puede tomar. Eso por una parte. Y por otra también me ayudó a tener también una mirada más compasiva, creo. Por ejemplo, con mis padres, porque a veces también tenía como que, bueno, esta herida, si mis padres hubiesen hecho esto por mí, si, no sé, si mi papá hubiese estado más presente, o si mi mamá hubiera estado más presente, o si hubiesen priorizado unas decisiones frente a otras, en fin. Eso también me ha hecho tener como una visión más y bueno, y también a medida que me hago más adulta, que me doy cuenta que los adultos no tenemos ni la verdad, ni las soluciones ante todo, que simplemente estamos viviendo y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Así como lo entiendo para mí, también lo entiendo para mis padres en este caso, y trato de no achacarle eh, responsabilidades ni culpas, porque entiendo que esas eran las personas que eran y que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a nivel de conciencia, a nivel económico, a nivel emocional. Entonces, eso también me ha permitido a mí como que soltar y a lo mejor hacer pacto con algunas heridas. Claro, y eso que estás diciendo es tan importante porque cuando dice soltar es literal. Ujú. O sea, cuando uno carga con esa rabia, cuando uno se va tanto al pasado y bueno, a lo mejor ves a tu amiguito y dices, bueno, mi amiguito lo iban a buscar los padres al colegio juntos, Ujú. si van de vacaciones la familia completa, montaban las fotos y todo eso. Es como querer estar en un espacio o querer idealizar algo que no existe. Y yo creo que, y eso lo he aprendido eh, sobre todo estos últimos años, a valorar esa familia donde estuvimos y entender que no todas las familias son iguales. Lo que pasa es que también nos venden, de cierta forma, esa familia clásica que es papá, mamá, que todo es perfecto, no sé qué, y realmente nadie sabe lo que pasa después de la puerta. Nadie Ujú. sabe cuál es el infierno o cuál es el cielo maravilloso que vive cada quien después que atraviesa su casa, que llega a su casa. Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que la familia era eso, mamá, papá, cosas que yo nunca tuve. Entonces yo idealizaba eso y era como cargar pam, con eso que no tuve y de alguna manera sentirme víctima, yo misma, no ante los demás, sino sentirme víctima de mi situación, de eso que viví, para sacar como quien dice las garras y tener que sentirme guerrera, tener que luchar, vivir en rabia, no sé qué, protegerme de absolutamente todo. Pero yo creo que, y es como yo lo estoy viviendo, yo creo que una familia, es, todas las familias son distintas. Ujú. Todas las maneras en que nosotros tenemos de relacionarnos con nuestros seres más queridos es totalmente distinto. Y eh, soltar esa carga
de echarle la culpa a nuestros padres porque nos abandonaron, porque hicieron esto, porque no hicieron aquello, es liberador, es muy liberador. Y en el momento que uno lo hace, yo creo que no nada más nos estamos ayudando a nosotros, también nos estamos liberando a ellos energéticamente. Ujú, ujú. Es así como, también quitarles ese peso, porque como bien lo decías, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene y el nivel de conciencia que tiene hasta el momento. Ujú. Y en este momento hay una masificación de la información y nosotros tenemos muchísimo acceso a muchas personas que hablan de estos temas, a libros, a un montón de cosas que quizás en los años 80, 70 no existían. Ujú. Entonces, que era lo que más existía, el tema de la metafísica, el librito Azul de Connie azul Méndez. de Connie Méndez. Yo me acuerdo que mi mamá leía mucho acerca de eso, pero creo que también es muy bonito cuando uno llega a esta etapa adulta que se ha encargado de cosechar esa parte bonita, de entenderla y sobre todo de soltar esa carga tan pesada, porque eso no nada más nos ayuda a nosotros, sino también a las nuevas generaciones. Y Bianca, por ejemplo, en mi caso, y te lo digo porque, o sea, yo recuerdo, mi abuela, la mamá de mi mamá, fallece cuando yo tenía 17 años. Y ella, en su último año de vida, cayó en cama, casi que en estado vegetal. Y yo en ese momento no estaba estudiando y yo ayudaba a mi tía a cuidarla. Y para mí, o sea, ahora recuerdo ese momento y yo digo que qué bueno que tuve esa oportunidad de darle amor a mi abuela, porque mi abuela fue una mujer que le costó recibir amor y su misma crianza en la que a lo mejor su mamá no supo darle amor y vivió una vida sometida a tantos maltratos, ella tampoco supo cómo darle amor a su descendencia, en este caso a sus hijas, no supo cómo darle amor a sus nietos, porque siempre era así como, sí, era amargada, mi abuela era amargada. Es más, su forma de estar con uno era contarnos historias de terror, de miedo y ese tipo de cosas. Este, pero bueno, ese último año que de verdad fue muy duro ver a mi abuela en el estado físico al cual llegó, pero ahora yo resignifico esa experiencia diciendo, bueno, que en cierto modo cierta gratitud de poderle haberle cuidado como una bebé a la que se le tenía que dar comida, a la que se tenía que limpiar, a la que se le tenía que profesar una serie de cuidados, eso, como que si fuera una bebé que probablemente quién sabe cómo fue su etapa de infancia más temprana. eh, y que tuvo y que recibió atención, cariño de todo su círculo y a lo mejor esa misma enfermedad que la despojó de su ser era lo que su cuerpo necesitaba, era lo que su alma necesitaba para entonces ella poder rendirse y poder recibir ese amor, porque su propia rigidez, la rigidez que construyó a lo largo de su vida para resguardarse a sí misma no le permitía eso, no le permitía recibir afecto, no le permitía todas esas cosas y yo creo que la enfermedad fue la manifestación de eso, de que ella necesitaba amor, de que necesitaba cuidado, de que necesitaba atención. Entonces, eh, eh, como te digo, para mí ese libro fue muy... Es más, Liberador. sí, lo voy a buscar y lo voy a dejar en en la cajita de descripción para que las personas lo puedan hojear, para que pues, no es un libro muy largo, pero para mí tuvo un efecto y cuando yo empecé a entender eso y fui pasando por la historia de las mujeres de mi familia, las hijas de mi abuela, que entre esas está mi madre, también tuve un acercamiento más comprensivo también con la vida de mi mamá y de por qué tomó ciertas decisiones que tomó, no justificando lo que haya hecho mal, porque también eso hay que entenderlo, o sea, no es justificar y decir, ay, que ella pobrecita porque ella pasó esto y por eso es que era así.
O sea, no, porque a veces los seres humanos actuamos mal y actuamos mal. No se trata de justificar, pero sí existe una mirada más comprensiva, como ya he dicho. Entonces, eso también me permite a mí soltar el dolor, soltar la aprehensión, soltar la necesidad de culpar y señalar de que porque tú no hiciste esto o porque tú hiciste esto, porque también recuerdo que cuando era adolescente, además yo me quedaba mucho en casa de algunas amiguitas y no sé qué, y yo idealizaba lo que tú estabas diciendo, que uno veía la vida de los demás que tenían a lo mejor cosas que uno no tenía, eh, y uno los idealizaba, pero ellas también sufrían y tenían sus propios motivos de sufrimiento, porque al parecer como que eh, no existe una crianza perfecta, no existe un espacio perfecto. Uno puede decir, pero es que mira cómo, pues yo recuerdo que mis amigas me decían, pero es que tu mamá es súper chévere, mira cómo te da permiso para todo y no sé qué, y es echadora de broma, en cambio mi mamá es todo, yo le tengo para pedirle permiso, tiene que venir alguien, no sé qué, y en 2 horas ya tienes que estar aquí, y me tienen sometida. Entonces, cada quien siempre tenía sus críticas, ¿no? Y sus dolores. Entonces hay que tratar de no idealizar y entender que lo que nos corresponde vivir es, tiene un significado, tiene un sentido. Y nosotros tenemos que darle ese sentido. No es que algo, una luz va a venir a decirte, este es el sentido. Tenemos que No. construir algo con lo que tenemos. Y que además la crianza, como bien lo dice, yo creo que es Mm. un laboratorio donde todos aprendemos. Ujú. Conformar una familia es un laboratorio porque todos los seres humanos somos distintos, eh, tenemos sentimientos distintos, emociones distintas, no sé, un montón de cosas que eso se tiene que acoplar uno al otro. Y la mayoría de las veces uno que ve en el otro lo bueno, uno ve lo que uno quisiera. Uno no ve un poquito más allá porque tampoco nosotros como seres humanos vamos por la vida en la adolescencia. Es que en mi casa pasa esto. No, posiblemente cuentas la parte bonita, porque la parte bonita es la que alimenta tu ego, la parte bonita es la que te mantiene segura, la que no hace que te juzgue, la que es la parte cómoda de la historia. Pero la verdad es que yo creo que todos nosotros tenemos nuestras heridas. Ujú. Yo en estos días tuve una discusión muy fuerte con mi hijo y fue bastante fuerte que de verdad que después yo dije, wow, me alteré bastante. Y al día siguiente, yo trato de hacer eso siempre. Al día siguiente, cuando ya los dos estábamos calmados, que estábamos camino al colegio, yo le digo, mira, hijo, yo sé que anoche los dos, porque no fui yo sola, los dos tuvimos reacciones muy fuera de control y eso no está mal, tampoco está bien, pero creo que es lo perfecto para ti, para mí, para entender. Y de cierta forma, a lo mejor tú no vas a entender en este momento lo que yo te estoy diciendo, pero yo no soy la mamá perfecta y tú vas a tener tus heridas, tú vas a tener tus cosas que sanar, Ujú. porque yo estoy en ese proceso y en ese proceso estás tú. Y claro, él tiene 8 años y yo no creo que él entienda eso, pero quizás en algún momento todas estas cosas que yo le he transmitido y que le he dicho no sé, como si fuese un adulto, quizás van a calar en él. Y yo creo que debemos apostar un poco a eso, Ujú. a, a esa conciencia y sobre todo a soltar. Y si la mayoría de las personas trabajáramos en nosotros mismos, no desde ese condicionamiento de irnos para atrás para ver qué pasó conmigo porque yo soy así, sino más bien para ver, validar, tener una mirada comprensiva, como bien tú lo decías, entenderlo desde el amor y fluir con eso y seguir evolucionando, seguir trabajando a nosotros mismos, todo sería distinto. Hoy yo hablaba con un amigo y yo le decía, lo que pasa es que es tan difícil vernos a nosotros mismos que es más fácil echarle la culpa al otro. Ujú. Sea la mamá, sea el papá, sea el amigo, sea la pareja, sobre todo la pareja.
Porque la pareja es la que tiene la carga emocional más fuerte de uno, ¿no? Pero es tan difícil porque, ¿sabes? Es difícil y desgastante buscar esos espacios para uno decir, bueno, es que pasó esto y bueno, yo estoy actuando de esta manera, pero ahora yo debo cambiar. Entonces, es incluso complicado. Sí, sí. Y realmente lo que tú dices, uno tiene, y es que me pasó, o sea, que me pasó. Yo cuando empecé a ver, el, a remover esa historia familiar y me di cuenta de la mía propia, yo me di cuenta, bueno, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve remover cosas que sucedieron cuando tenía 6, 7, 8 años? Para vivir desde la queja y el autoflagelo de decir, pobrecita yo, o me va a servir para entender que esas experiencias me contribuyeron a mi vida. No es que hay cosas que uno dice, ay, qué bonito sentirse solo y abandonado. No, porque no es bonito. O sea, no es que le vamos a dar un tinte que no existe ni a romantizar esas cosas, pero sí decir, bueno, pero ¿para qué me sirvió? Me sirvió para ser una persona que no sé, que precisamente puede tolerar estar sola por periodos de tiempo. Me ayudó a hacerme responsable de mí misma, a que hoy yo a lo mejor sea una adulta que también entienda la vida desde otra perspectiva, de que desde temprana edad me dio como ese impulso para hacer cosas, de saber que si me quedaba sentada como que las cosas no iban a llegar solas, sino que yo las tenía que trabajar y que yo las tenía que hacer. Entonces, darle un sentido, una resignificación a eso, no quedar con herida, no empezar a culpar, a buscar culpables de ciertas cosas, sanar, eh, decirle a esa niña que bueno, que está bien y que ya es una adulta y que ahora, no sé, puedo como, porque además es eso, yo creo que muchas personas quedan ancladas con temas de la infancia y no se dan cuenta que ya son adultos y que ellos ahora son los responsables de sí mismos y son los responsables de curar esas heridas, porque hay veces que también las personas ni siquiera saben que te hirieron y esperar que una disculpa o un perdón va a venir a sanar lo que está en uno, eh, es complicado, porque a veces unas Eh, disculpas no es suficiente. No, y que además es ponerle una carga al otro. Es así como que, bueno, yo espero que aquel se disculpe, porque en ese momento en que pase eso, yo realmente me voy a sentir liberado. Y la verdad es que no. La verdad es que todo depende, todo está dentro de uno. Ujú, El otro es simplemente un reflejo para que tú sanes, para que tú empieces a animar tu alma y empieces a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí? ujú, Y llegar a esos puntos es es casi una tortura, porque hay que ujú, eh, dejar de poner curitas y dejar de, como decían tú, romantizar y agradecer que, bueno, yo paso por esto y tengo que agradecerle. La verdad es que si nosotros pasamos por distintas situaciones, quizás no fueron las mejores y nos sale el agradecimiento de decir, bueno, yo pasé por esto, no sé, niños abusados, ujú. tantas situaciones que gracias a Dios ya no he pasado por nada de eso, pero conozco personas que sí han transitado una vida muchísimo más dura que la mía, que han vivido muchísimas cosas que yo digo, wow, o sea, esta persona es demasiado valiente para levantarse todos los días de su cama y salir con una sonrisa a la calle y tener una vida así por, por traumas. Pero yo sí considero que el trabajo tiene que ser propio y sobre todo debe haber una intención muy grande de querer sanar, evolucionar y ay, lo chingo de todo esto es que no acaba. No acaba. Yo lo conversaba hoy. Eso no acaba y a veces uno se desgasta, a veces
A veces yo digo cosas así como que, ay, ya basta la Bianca consciente, y de repente si estoy en un tráfico terrible, a la mierda, y digo las cosas que tengo que decir porque es desgastante. Pero es una cosa que uno va regando todos los días y uno sufre así como una especie de metamorfosis, uno no vuelve a lo mismo. Nunca. No, no. Y sobre lo que tú decías de que hay que, o sea, no agradecer ciertas situaciones, sino hacerlas conscientes y ver qué se puede sacar de positivo de ello. Mira, yo creo que también allí es importante, porque fíjate, vamos a suponer que uno vuelve a esa herida y entonces tú esperas que, no sé, te pones tú me hiciste esto, tú hiciste aquello y no sé qué. Es una manera de quedarte anclado al dolor tú también. Querer hacer al otro, hacerle sentir una culpa infinita por las cosas malas que pudo haber hecho, con o sin intención, eh, es quedarte allí, es no querer tú tampoco salir y querer someter al otro a tu propio sufrimiento. Entonces, de eso no se va a sacar nada positivo, no vas a poder seguir adelante y hay que aprender a seguir adelante. Y yo te digo algo, para mí este tema de cuando me pasó lo que me pasó, esa crisis que yo hoy agradezco, mi vida después fue como mágicamente, y sí, lo siento así como que mágicamente fue como cada cosa cayendo en su lugar, empecé a sentir eh, una calma en mí que no había sentido nunca, que no había experimentado nunca. Y, y como, sí, como por arte de magia, siento que muchas cosas se arreglaron y que muchos bloqueos que tenía en mi vida empezaron a desbloquearse poco a poco. Y yo creo que tuvo que ver mucho con esa resignificación del pasado y esa mirada compasiva que empecé a tener sobre algunas personas y sus procesos. Pero es que yo creo que es simple. Cuando hay salud emocional y mental, las cosas fluyen mucho mejor porque no hay resistencia, es como andar livianito por la vida y no caer en patrones obsesivos, patrones de rabia, autosaboteos innecesarios. Claro está que, bueno, es un proceso, pero sí considero que las cosas comienzan a fluir mejor y comienzas a disfrutar un poco más de la vida, porque te anclas en el presente. Mm, claro, y también eso es otra cosa muy importante, saber de que tu vida es aquí y ahora. Ya sobre lo que fue no puedes hacer más nada. Entonces, si estás trayendo al presente siempre cosas que sucedieron, bueno, primero a lo mejor necesitas terapia. O sea, si sientes que las cosas no las puedes resolver por ti mismo o por ti misma, eh, es importante a lo mejor acudir a un profesional que te pueda ayudar y, y ver bueno, que ahorita tienes el poder de hacer algo. Ya sobre cambiar las cosas que fueron no las puedes cambiar, pero te puedes cambiar tú ahora. Total. Y es liberador. Es liberador y es así como andar en positivo. Sí, y bueno, y yo creo que de todo, como es la premisa de nuestro podcast, de todo podemos sacar un aprendizaje y podemos construir esas personas que anhelamos ser. De niños anhelábamos ser algo y tenemos el poder en nuestras manos para lograr todas esas cosas que soñamos. Total. Y bueno, con esta última reflexión cerramos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos dejen comentarios, qué temas quisieran que abordáramos, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chao, chao. Chao.